Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos a este panel sobre transparencia algorítmica, uso y protección de datos por los gobiernos. Mi nombre es Priscila Ruiz, pertenezco a la organización Artículo 19 México y Centroamérica, que se dedica al tema libertad de expresión y acceso a la información. Y bueno, uno de los temas a los cuales el programa de Artículo ha estado investigando y también promoviendo ha sido el tema de transparencia algorítmica. Y bueno, ahorita les presento a los y las panelistas que van a estar aquí acompañándolos. Les comento que esta mesa de discusión se basa sobre todo en que muchos, en especial el sector público, los gobiernos han estado utilizando y comprando tecnologías emergentes como una forma para poder cumplir o llenar las necesidades que tienen en ciertos sectores. Y bueno, una de las cuestiones por las cuales queríamos abrir también esta discusión con ustedes es para que podamos escucharles, para que también podamos construir, digamos, hasta dónde conocemos que nuestros gobiernos han estado adquiriendo este tipo de tecnologías, en dónde y cuál sería como la importancia de transparentar estas tecnologías y sobre todo qué pasa con nuestros datos cuando el sector público es utilizado. Para ello quisiera presentar a los panelistas. Tenemos en la línea a Romina Garrido. Ella es abogada especialista en protección de datos personales, magíster en Derecho de las Nuevas Tecnologías, es directora de protección de datos en Prieto Abogados y subdirectora de GovLab de la Escuela de Gobierno en la Universidad Adolfo Ibáñez. Es profesora en diversos programas de posgrado en universidades chilenas. También tenemos en la línea a Lía Hernández. Ella es abogada en Panamá y España, colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es directora de Legal IT, primera boutique legal especializada en Derecho Digital en Panamá y cofundadora del Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología IPANDETEC, Organización Centroamericana de Derechos Digitales. También se encuentra Jonathan Mendoza. Él es secretario de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Él también es doctor en Derecho y magíster en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y actualmente ha estado trabajando en estándares de la industria, directrices de gobierno y ha impulsado las colaboraciones públicas y privadas, además de ser especialista en tecnologías disruptivas y ética digital con diversas publicaciones en la materia. También se encuentra Silvia Calderón. Ella es analista de políticas públicas en IPANDETEC. Pues muchísimas gracias por acompañarlos. Y bueno, me gustaría empezar contigo, Romina, sobre todo que nos pudieras ir llevando de la mano sobre los conceptos, lo que es transparencia algorítmica, a qué nos referimos y sobre todo cuáles serían, digamos, los puntos claves que debemos de prestar atención para aquellos que estamos dentro de la agenda de inteligencia artificial y cómo impulsar, digamos, una mejor transparencia para el sector público. Entonces, comenzamos contigo, Romina, y tienes 15 minutos para tu intervención. Hola, muchas gracias a IPANDETEC y Artículo 19, Priscila y Lía por la organización de este espacio. Yo tenía una presentación, pero no sé qué es lo que prefieren, si es que la proyecto o vamos con tus preguntas, porque nosotros en GovLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno, tal como nos presentaste, este es un tema que nosotros llevamos estudiando los últimos 4 o 5 años de la mano de nuestro repositorio de algoritmos públicos, que es una iniciativa única en nuestro país y que justamente es un primer estadio de la transparencia algorítmica, que es un concepto bien complejo y que puede significar muchas cosas. Es un concepto, es un elemento de la
ética de datos es uno de los principios rectores. Pero es un concepto también instrumental que nos sirve justamente para poder conocer cómo los gobiernos utilizan nuestros datos personales, para poder evaluar los algoritmos y sus sesgos, para poder generar mecanismos de responsabilidad. También es un concepto que sirve hacia, hacia los mismos estados para poder comprender cómo los algoritmos llegan a sus resultados y se torna cada vez más complejo con el uso de la inteligencia artificial y algoritmos de caja negra. No sé, Priscila, si prefieres que comparta algunas láminas. Sí, claro. Sí, dale, Sí, Romina. dale, muchísimas gracias. Ahora estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, ya lo vemos. Bueno, sí, tal como te partía diciendo, nosotros estamos últimamente en el último tiempo, como para situarnos en la discusión, con varios hitos importantes, ¿verdad? Puede caracterizar esta etapa en la que estamos hoy. El reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea recientemente publicado, que se hace cargo de temas de transparencia algorítmica, repositorios de algoritmos públicos en el sector público. Nosotros tenemos uno del cual les voy a conversar y que es parte justamente inicial de la transparencia algorítmica, iniciativas como el repositorio colombiano del profesor Juan David Gutiérrez de la Universidad de los Andes. También conocemos una iniciativa mexicana que va de la mano de la misma de una universidad también. En Chile al menos se han presentado 5 proyectos de ley de regulación de la inteligencia artificial, que por cierto abordan temas de transparencia algorítmica. Tenemos una segunda versión de nuestra política de inteligencia artificial que también aborda esta temática y una circular recientemente dictada este año justamente que da alineamiento al sector público para el uso de la inteligencia artificial y que también aborda temas de transparencia algorítmica, pero no se hace mucho cargo de qué es la transparencia algorítmica. Como te partía diciendo, es un concepto complejo que puede servir para muchas cosas, un concepto instrumental y podemos implementarlo de diversas formas en los proyectos de inteligencia artificial. Nosotros estamos trabajando en GovLab justamente en una iniciativa ya hace 4 años que es Algoritmos Éticos, donde nosotros buscamos instalar la ética de datos en la adquisición, desarrollo y en el uso de los sistemas automatizados, de los sistemas algorítmicos en el sector público y la transparencia algorítmica, por cierto, es un elemento de aquello. Nosotros tenemos un repositorio de algoritmos públicos que pudiéramos decir que es un primer paso para la transparencia algorítmica, es que las personas puedan conocer en qué decisiones del Estado operan los algoritmos, porque esa es la única forma en que yo puedo saber después para poder ejercer mis derechos relacionados con los datos, relacionados con los resultados de los algoritmos, porque estos cada vez están decidiendo cosas más trascendentales de nuestra vida. Y acá traje algunos ejemplos para mostrarles. El repositorio de algoritmos públicos es un observatorio donde nosotros vamos detectando los sistemas automatizados que se ocupan en el Estado ante la carencia en mi propio país de una iniciativa pública que finalmente pueda mostrar cómo el Estado usa algoritmos. Entonces, esta iniciativa colabora con el sector público, donde nosotros mostramos dónde los algoritmos actúan. Toda la información que nosotros pesquisamos está en fuentes públicas y la publicamos en un formato abierto para que pueda ser usada por investigadores, por los mismos ciudadanos, académicos o por el mismo sector público para conocer ejemplos de uso de algoritmos. Nosotros llamamos un algoritmo público como un instrumento, ¿verdad?, que apoya, soporta o reemplaza la decisión administrativa y que son cada vez más usados por los funcionarios públicos, sobre todo en el entorno del apoyo y el soporte de las decisiones públicas. Nuestra metodología para ir detectando algoritmos públicos que hacemos una búsqueda inicial. Esta búsqueda inicial puede venir de diversas fuentes. Ay, disculpen, de diversas fuentes. Primero, información que aparece en redes sociales, diarios,
publicaciones web, luego rastreamos esa información abierta en sitios oficiales, luego sistematizamos y revisamos y tenemos un comité editorial compuesto por funcionarios públicos donde está el Consejo para la Transparencia, por ejemplo, la División de Gobierno Digital que lleva a cargo la modernización del sector público, porque son entidades que están relacionadas con la transparencia por una parte y con el uso de tecnologías en el Estado. El comité editorial finalmente valida los algoritmos que se presentan y luego estos se publican en nuestro repositorio que hoy en día pasa a ser una plataforma de algoritmos públicos y ya les voy a contar por qué. En nuestro repositorio hoy tenemos más de 100 casos documentados de uso de algoritmos públicos y como les decía, este es un primer paso para la transparencia algorítmica. También estamos estudiando, junto con la Global Partnership of Artificial Intelligence, si los algoritmos públicos, si los repositorios de algoritmos son suficientes para la transparencia algorítmica. Nosotros entendemos que es un paso relevante, por cierto, pero no es suficiente para una transparencia significativa para las personas. Acá nosotros podemos ver distintos ejemplos de uso de de algoritmos, no todos inteligencia artificial, pero en casos bastante relevantes como la salud, teleprotección con inteligencia artificial, cámaras en las calles, calificación socioeconómica y otros distintos usos de algoritmos públicos. Hemos ido evolucionando desde nuestra creación, desde la creación del repositorio el 2021 a 50 casos, ya llevamos más de 101 casos documentados con una metodología que ustedes pueden encontrar en nuestro reporte anual. Em, para nosotros es importante poder definir cuántos de estos algoritmos son inteligencia artificial, porque existe un gran interés en ella, muchas veces confusiones conceptuales de cuándo un algoritmo es o no es IA, porque esto trae, por cierto, desafíos mayores para la transparencia algorítmica, ¿verdad? Muchas veces la inteligencia artificial se trata de redes neuronales, deep learning, machine learning, y que es difícil de explicar y cuando usamos el término transparencia algorítmica como explicabilidad, acá tenemos un desafío mayor ante la inteligencia artificial que ante los algoritmos de regla. El 42% el 57% disculpen, el 42% de los casos en nuestro repositorio se define como inteligencia artificial. No es algo que nosotros podemos comprobar porque nosotros no exploramos el código de los algoritmos, sino que nos basamos en la información pública disponible. Pero el 42% de los casos que nosotros tenemos documentados se define como inteligencia artificial y esto da una muestra de cómo la IA está siendo usada por el Estado chileno. También debido a las consecuencias que pueden tener más directa para las personas, también exploramos cuántos de ellos usan datos personales y es casi la mitad de los sistemas automatizados que tenemos documentados. Y por eso también nuevamente el llamado a nuestro gobierno particularmente en la importancia de la aprobación de la Ley de Datos Personales que lleva ya 7 años en discusión parlamentaria y que aún estamos en la eterna promesa de Chile de publicar la actualización a su antigua ley de 1999 y a la importancia que tiene hoy en día ir modernizando estas legislaciones, sobre todo ante el uso intensivo de tecnología. La mayoría de los algoritmos del repositorio, 46%, utiliza datos personales. ¿Dónde están los algoritmos? También fue es un nuevo campo que analizamos este año, porque también es importante ver en qué parte de las políticas públicas se implementan y tuvimos una variación respecto a este dato con el informe anterior. El informe anterior nos mostraba que la mayoría de los algoritmos se desplegaban en el sector salud y este año lo que vimos fue un mayor uso de estas tecnologías en seguridad pública y esto se traduce en vigilancia directamente para las personas. Entonces, aquí
estos datos son finalmente directamente de lo que el Estado está utilizando. Para nosotros también es importante dentro de esta transparencia comprender cómo se financian los algoritmos públicos y la mayoría del financiamiento viene de origen estatal, ya sea del mismo presupuesto del organismo público o de presupuesto de áreas del Estado que financian estas iniciativas, como la NID, que es es un centro de financiación que viene desde el Ministerio de Ciencia, y que finalmente incentiva que usemos tecnologías tanto en el sector público como en el sector privado, y que por ende cualquier financiamiento público debería estar respaldado o ser a lo menos exigible, más transparencia, más rendición de cuentas, más protección de datos sobre esos algoritmos. Nosotros estamos transformando nuestro repositorio de algoritmos públicos en una plataforma de algoritmos públicos donde vamos a tener herramientas, y una de esas herramientas justamente es para la transparencia algorítmica, porque no es suficiente publicar algoritmos, informar a los ciudadanos dónde estos se usan, sino también poder evaluar aspectos esenciales de aquellos que nos permitan llegar a comprender con una mayor capacidad de discernimiento, ¿verdad? Para las personas, incluso para los mismos implementadores, cómo los algoritmos públicos se están utilizando. Gracias también al financiamiento de ANID, que es esta Agencia Nacional para el Desarrollo y la Investigación, que nosotros hemos podido continuar luego de 3 años de financiación del BID, del proyecto Algoritmos Éticos, en una fase 2 de algoritmos éticos, generando dos herramientas. Una de ellas es una ficha de transparencia justamente basada en las Model Card, que son las tarjetas de modelo en español, y que permiten a los desarrolladores ir documentando diversos aspectos de los algoritmos justamente para su transparencia. Y esto permite luego poder rendir cuentas respecto de su uso y poder después justificar la toma de decisiones. La Model Card tiene una estructura, y permite entregar mayor información, tanto a los usuarios como a los mismos desarrolladores, implementadores y al mismo sector público que los utiliza. También tenemos una herramienta de medición de sesgos y una evaluación de impacto algorítmica prontamente publicada en octubre. Y ya para ir cerrando, para nosotros es clave la aprobación de la Ley de Datos Personales. Hemos estado trabajando fuertemente en su tramitación. Yo he estado formando parte del comité de expertos asesores de la comisión mixta. Últimamente vamos a tener la última sesión, ojalá el 24 de julio, la próxima semana, y que esto signifique la aprobación de la ley de datos personales, que trae 4 aspectos que son fundamentales, que por cierto no los hemos inventado nosotros, hemos instado a que se incluyan, vienen de la normativa europea de protección de datos personales, que por cierto se hace cargo de deberes de información proactiva respecto a los sistemas automatizados, deberes de información reactiva a través de los derechos ARCO, la regulación de las decisiones automatizadas y las evaluaciones de impacto en protección de datos como un mecanismo de responsabilidad cuando se utilizan las decisiones automatizadas en el sector público, sobre todo que atiende a los más desposeídos, a aquellos que no pueden elegir, y por eso para nosotros es tan importante la transparencia gubernamental, por cierto, en el sector privado también, pero resulta que el sector público es quien atiende justamente a las personas que no tienen otra opción de salud, que no tienen otra opción de beneficios sociales, y se hallan hoy sometidas a sistemas algorítmicos que como mínimo deben ser transparentes. Así que muchísimas gracias. Priscila, Lía, por esta invitación, y a mis demás panelistas. Muchas gracias, Romina. Y bueno, me gustaría seguir contigo, Lía, y preguntarte qué derivado, digamos, de toda esta presentación que nos ha mostrado Romina, en el caso de Panamá, o si has visto, digamos, en otro país, en las Américas, ¿existe, digamos, alguna ley o reglamento que esté previniendo este tipo de transparencias algorítmicas en el uso de tecnologías emergentes? Si es así,
cuáles han sido o qué tipos de tecnologías has visto y para qué, si se muestra también la finalidad del uso de estas tecnologías, ¿no? Y por otra parte, también si existe, digamos, alguna autoridad reguladora que sea visible, ¿no? Que revise, digamos, este uso de tecnologías en, no solamente, como decía Romina, en el sector de salud, que es algo que más se utiliza, pero también, digamos, en otros sectores, por ejemplo, en cuestiones de seguridad nacional, en cuestiones de educación o incluso cuestiones tributarias. Entonces, adelante, Lía, tienes 15 minutos. Muchísimas gracias, Priscila, por la introducción y un saludo a todos hasta Río de Janeiro, donde se está desarrollando el CPDP Latam. Espero que este panel sea provechoso y también sea un punto de partida para iniciar la discusión o sobre todo poner en la palestra, en la mesa, estos temas que en algunos de nuestros países de la región aún siguen siendo bastante extraños o no conocedores en la materia por algunas autoridades principalmente, y me gustaría sumarme a la mayoría de las cosas que ha dicho Romina, sobre todo al tema de la necesidad de que en las regulaciones que deben existir previas a poder trabajar por mejorar la transparencia de los algoritmos, se encuentra poder actualizar nuestros marcos normativos en materia de protección de datos. Panamá es un país que tiene una ley de protección de datos relativamente nueva, una ley que data del 2019, pero que entró en vigencia en el año 2021. Sin embargo, es una ley que no adecuó o que no se expidió acorde a estándares actuales en la materia. Tiene muchos estándares desfasados que para las temáticas o para el uso de tecnologías emergentes que se están dando al día de hoy es bastante escaso. Por lo tanto, contemplar un tema de transparencia algorítmica o contemplar el tema del uso de algoritmos de una manera más ética en un cuerpo normativo, como lo es la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 81 del 2019 en Panamá, no existe. El único tema que tratan de hablar o que de una manera u otra habla la ley panameña al respecto, esa sea del tratamiento automatizado de datos, pero lo deja muy generalizado. Entonces, aquí partimos de un primer paso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo los reguladores? Y no únicamente los reguladores, sino también el ejecutivo de los países junto con los demás actores que impulsan la agenda de protección de datos para que las leyes de protección de datos de los países de la región se actualicen. No es únicamente el caso de Panamá, hablemos de un Costa Rica, vecino de Panamá, que hace 11, casi 12 aproximadamente años emitió su primera ley de protección de datos y que en los últimos 2 años ha intentado hacer una modificación de la misma y ha sido difícil. No se ponen de acuerdo las bancadas, no se ponen de acuerdo la perspectiva que tienen algunos diputados con respecto a la protección de datos es distinta con respecto a otros. Algunos lo ven como un derecho fundamental, otros lo ven como un tema meramente tecnológico y otros como un tema de economía digital, lo cual ninguno de los tres está equivocado, pero se debería ver el tema de la protección de datos como las tres materias en su conjunto. Y al no tener una ley de protección de datos acorde a los estándares actuales, acorde a las necesidades, acorde al cambio revolucionario y tan precipitado y rápido que ocurre con el uso de las tecnologías en nuestra región. Por supuesto que mucho menos tenemos una ley de inteligencia artificial o un marco normativo de inteligencia artificial. El paso que ha dado la Unión Europea en emitir su primera ley, las regulaciones y las discusiones que se están dando en esa parte del mundo, de la cual muchos nos sentimos influenciados, sobre todo porque al adecuar España su marco normativo a esto y al crear una posible agencia de inteligencia artificial, es posible que muchos países de la región repliquen ese ejemplo o que repliquen ese modelo. Entonces, sin una ley de inteligencia artificial en estos países, no vamos a decir, y no estoy de la idea y de la opinión que no es la solución para culturas en materia de protección de datos y privacidad tan escasas o tan nuevas como lo son las nuestras, o al menos del país donde desarrollo mi
experiencia profesional. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado está las conversaciones o los impulsos o los empujes que tienen algunos gobiernos de la región y del cual el gobierno de la República de Panamá no se excluye, que es el tema del desarrollo de una estrategia nacional de inteligencia artificial. Una estrategia nacional de inteligencia artificial que parta de un consenso o una reunión de los diferentes actores involucrados o interesados en el tema. Dicho esto, estos actores involucrados en el tema deberán ser personas conocedoras, no únicamente desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista técnico, y es por ello que en el mes de diciembre la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, que es la autoridad que ve el tema de la interoperabilidad del Estado en la República de Panamá, abre una convocatoria perdón, consultoras individuales, empresas, propongan una especie de estrategia o hoja de ruta hacia esa estrategia nacional de inteligencia artificial en el país, sobre todo y con principal enfoque al uso de la inteligencia artificial en el sector público. Es decir, ya se ve un interés por parte del Estado panameño en que en el sector público se utilice la inteligencia artificial como un claro aliado a sus procesos, a sus métodos de resolver los casos, a la tramitología y demás. Pero esto sin dejar de un lado la ley de protección de datos, que considero yo que es una ley que debe reformarse antes de que entremos o apliquemos o que consideremos que esta estrategia nacional se convierta en ley de la República. El estado actual de este empuje hacia una ley o una estrategia nacional de inteligencia artificial en el país es desconocido. Ha habido recientemente, en el 1 de julio del 2024, un cambio de gobierno. Por lo tanto, y como saben, en la mayoría de los países de la región, cuando cambia el gobierno, cambian la agenda, cambian los temas. Entonces no sabemos el estado de esto, pero se supone que esto debe ser un proceso complejo, participativo, multisectorial, en el cual se toquen diferentes aspectos y que también se vean cuáles son aquellas leyes conexas alrededor del tema de la inteligencia artificial que podían de una manera o no influenciar a una estrategia acorde. Entonces, estos son desde el punto de vista normativo las, lo que puedo aportar yo con referencia a lo que está sucediendo en mi país, en Panamá, y bueno, mencionar el caso de Costa Rica en la región. Por otro lado, si existe alguna actividad reguladora que supervise el uso de dichas tecnologías, por ahora, al no existir ningún tipo de estrategia, documento que marque o siente las bases o las de la hoja de ruta a trazar o a trabajar en base a la inteligencia artificial en el país, por lo tanto, tampoco existe ningún tipo de autoridad reguladora. Si bien existe una autoridad reguladora, que es la Autoridad de Protección de Datos Personales, sin embargo, la Autoridad de Protección de Datos Personales también es la autoridad competente en otros temas como lo son acceso a la información, transparencia, ética del servidor público, conflictos de intereses, un poco parecido a la figura de el INAI en México, que es una autoridad que no es comparable con la autoridad panameña ANTAI, porque la cantidad de empleados del INAI no sé si decimoplica la cantidad de empleados, porque están divididos por secciones y por temas. En Panamá, 65, 70 empleados son la cantidad de personas que deben ver y regular y velar porque se cumplen diferentes derechos, como el acceso a la información, la transparencia gubernamental, la ética del servidor público, el conflicto de interés y la protección de datos. Entonces, mi idea, mi sugerencia como estudiosa de estos temas que sigue los temas de las políticas públicas de tecnología en mi país es que lo ideal es que en el caso de que se avance con un tema de estrategia de inteligencia artificial, no se vea el tema desde una misma autoridad que vea otros temas, los cuales puedan causar algún tipo de conflicto o cruces de temas. Hacer un país pequeño, un mercado pequeño, lo más probable es que la mayoría de las personas que ven unos temas también ven los otros. Entonces, haya un cruce de información y creo que no sería lo ideal que se pudiera crear un tipo de órgano, secretaría, que vea únicamente ese tema, que sea única y exclusivamente para el desarrollo de políticas, manuales de procedimiento y cómo utilizarlo, que es lo que no ha ocurrido con la materia de protección de datos y ha hecho que las personas tengan tan poca fe o tan poco
tan poca pertenencia en cuanto al cumplimiento o no de la ley, lo que solemos llamar el enforcement de la ley. Es algo que he visto en términos estadísticos por la cantidad de tiempo que ha pasado desde que la ley fue aprobada a la fecha. La cantidad de multas, sanciones y denuncias son muy pocas. Por lo tanto, la gente no tiene confianza en las instituciones públicas. Sin embargo, crear una nueva autoridad reguladora para un tema tan específico como es el tema de inteligencia artificial depende de muchas cosas en nuestros países, entre unas del presupuesto, de crear una nueva autoridad y entre otras de que realmente haya personal capacitado para ver el tema. Este personal capacitado no suele estar precisamente en el sector público, que no es el sector que mejor paga y por lo tanto habrá que traerlo de otros sectores. Y es ahí donde me gustaría concluir mi exposición brevemente y decir que a pesar de que desde el punto de vista regulatorio, en cuanto a vista una autoridad y demás, en los temas de transparencia algorítmica a lo interno del sector público de Panamá, no existe una hoja de ruta trazada que podamos ver en papel y saber qué es lo que vamos a hacer en los siguientes meses. Si hay un interés, y si hay personas en los otros sectores, la academia, en el sector privado, que están trabajando y utilizando la inteligencia artificial en sus sectores, no tiene que ver un poco con, no tiene que ver mucho con este panel. Sin embargo, desde el sector médico hay un comité de bioética y trabajando el impacto del uso de inteligencia artificial en el sector salud sanitario en el país. Por lo tanto, hay avances un poco como islas en diferentes sectores, pero creo que al momento de que esta estrategia nacional de inteligencia artificial se ponga sobre la meta a ser regulada por los diferentes actores, es muy probable de que ya existan personas trabajando en otros sectores que puedan aportar esa discusión, asentar la hoja de ruta y que espero que no sea muy lejana esa fecha en la cual podamos ya comenzar a hablar de transparencia algorítmica y del impacto que tiene la utilización de los datos. Nos encantaría poder tener algo parecido y una iniciativa como la que tiene la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, la cual le ha mostrado Romina anteriormente, porque es una clara iniciativa que puede servir de insumo de datos o de casos que le serviría al tomador de decisiones, le serviría al policy maker en el país para partir de ahí hacia la agenda que queremos conseguir, porque una forma también de entender la temática. Las personas actualmente ven las temáticas de inteligencia artificial como un nombre, una marca, ChatGPT, OpenAI, y a razón de esto, y no lo mencioné por no ser de tanta relevancia, algunos proyectos o intentos de proyectos de ley para regular la inteligencia artificial en Panamá, en la cual no se habla de inteligencia artificial regenerativa, se habla de tipo de inteligencia artificial, ChatGPT. Es para que conozcamos un poco el desconocimiento de este tema por algunos sectores en el país. Entonces vale la pena mencionar y reforzar el tema del consenso, el diálogo y sobre todo que sea multisectorial y que puedan aportar a ese establecimiento de esa hoja de ruta actores conocedores del tema o actores que se encuentren trabajando dentro desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista legal para que Panamá pueda próximamente hablar o tener un repositorio o colaborar con otros órganos como la Universidad de los Andes o Adolfo Ibáñez por y para la transparencia de los algoritmos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lía. Y bueno, voy a pasar con Jonathan, quien es del INAI de México, funcionario público. Entonces, a él van a venir más fuertes las preguntas, aprovechando de que está aquí. Y bueno, Jonathan, pues más bien que nos pudieras compartir cómo es que el INAI ha estado abordando el tema de transparencia algorítmica, bajo qué perspectiva. Sé que varios, digamos, sectores gubernamentales están utilizando tecnologías emergentes, entre ellas lo que decía Lía, ¿no? La IA generativa, pero muchos de los funcionarios ni siquiera saben que están utilizando esas tecnologías, pero como es, digamos, la parte sexy, ¿no? De que utilicemos ChatGPT para las sentencias, utilicemos los bots, utilicemos X, Y, Z. ¿Qué pasa con los datos? ¿Qué pasa con el sector público? ¿Qué es importante abordar o cómo se tendría que abordar esto desde el rol que ustedes están cumpliendo como protectores de datos personales? Y bueno, ¿cuál también serían como los desafíos, ¿no? Que ves ahí. Muchas gracias, Priscila. Muy buenas tardes a todas y todos. No me pongas nervioso, por favor.
Parecería que hay una falsa elección entre privacidad y tecnología. O sea, hay esta idea de que para utilizar tecnología tienes que sacrificar temas de privacidad. Y eso es falso, es totalmente falso. Pero es una idea que está arraigada en las sociedades latinoamericanas, la mexicana no es la excepción, porque hay una falta de conocimiento en torno al derecho a la protección de datos personales. Si no sabes que tienes un derecho, pues no lo puedes ejercer. Y si no ejerces ese derecho, pues no se consolida una cultura, en fin. Yo creo que hay tres temas que en ecosistemas digitales son muy importantes, es muy importante alinearlos, que son ciberseguridad, privacidad y ética digital. Si hablamos de transparencia algorítmica, estamos hablando de uno de los principios éticos digitales, ¿no? Que va muy vinculado con el tema de explicabilidad. Generalmente los reclamos desde los gobiernos vienen hacia cómo utilizan las empresas o los responsables la información de los usuarios para entrenar sistemas de inteligencia artificial, porque pues, el algoritmo se entrena con datos, ¿no? Datos personales y no personales. Y en función de la calidad de esos datos, si son buenos los datos, entonces el resultado podría ser óptimo. Si son malos los datos, el resultado puede tener sesgo y puede generar discriminación. ¿Y con qué entrenas algoritmos? Generalmente, pues con datos públicos, ¿no? Y si los datos públicos no son de calidad, pues ahí tienes un problema bastante grande. Temas a resolver en México y retos, yo les diría que todos, objetivamente. ¿Por qué? Tenemos por ahí de 20 iniciativas para legislar el tema de ciberseguridad, más de 30 para legislar el tema de inteligencia artificial, más de 40 para modificar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. En México se protegen los datos personales hacia el sector público y el sector privado. Y hay dos regulaciones para ese efecto distintas. La del sector privado es de 2010, la del sector público es de 2017. Esa diferencia que hay de años en la temporalidad de las normas lo que genera es una asimetría, una distorsión. De lo que hablaba ahora Romina, por ejemplo, las evaluaciones de impacto o las medidas proactivas, las medidas reactivas y las obligaciones que tendría que haber en las regulaciones en materia de datos personales, son cuestiones que en México sí existen en el sector público, pero en el sector privado no. Hay asimetría en la regulación a nivel país. O sea, es mejor o más actualizada, ¿no? O tiene un mejor estándar la ley del sector público que la ley del sector privado. Pero yo les pregunto una cosa, ¿de qué sirven las normas que no se pueden implementar de manera efectiva? O sea, ¿basta con tener una ley y como arte de magia todo empieza a funcionar bien? ¿O tiene que haber medidas paralelas a la emisión de esas normas para que funcionen las leyes? Cómo establecer política pública, cómo profesionalizar a los servidores públicos, cómo la transversalidad en las instituciones. Si hoy me preguntan si el tema de inteligencia artificial tendría que quedar en las manos de las autoridades de protección de datos personales de mi país, yo pienso que la respuesta es que no. O sea, puede ser una salvaguarda para la conservación de la institución, pues posiblemente lo pueda hacer, pero no se trata de sobrevivir, sino de defender y garantizar derechos, ¿no? Si no hemos concluido con la tarea de proteger los datos personales, porque es una tarea titánica, y aparte que está en constante evolución, porque la tecnología no deja de avanzar, ni la innovación y las regulaciones son estáticas. Las interpretaciones de las autoridades son las que tienen que ser dinámicas. No solo en México, yo diría que incluso en Europa es riesgoso dejar en las autoridades de protección de datos personales el tema de inteligencia artificial. No estamos hablando de cualquier cosa. O sea, la inteligencia artificial va a generar 15.7 billones de dólares hacia 2030 y va a sustituir el 60% de los empleos. Va a tener un impacto en el 60% de los empleos a nivel global y obviamente en economías que están desarrolladas. Es una cifra del Fondo Monetario Internacional. Si no está en manos de funcionarios públicos que estén profesionalizados y debidamente capacitados, corremos riesgos muy grandes respecto a cuáles pueden ser las interpretaciones de esas autoridades. Las empresas, los servicios digitales no van a dejar de utilizar inteligencia artificial, ni inteligencia artificial generativa. Lo que hacen es medir sus riesgos. Y siempre los reclamos van hacia la industria.
pero el tema de esta sesión, o uno de los temas principales, es qué hacen los gobiernos con los datos que utilizan a través de sistemas de inteligencia artificial. ¿Cómo contratan tecnología? ¿Cuáles son las reglas a seguir? ¿Pueden utilizar cualquier software o pueden comprar lo que sea? ¿O cuáles son los parámetros? ¿Y cuáles son los efectos nocivos que puede haber hacia los ciudadanos en el uso de ese tipo de tecnologías? Por eso el registro o el inventario de algoritmos en el sector público que nos hablaba Romina y el trabajo que ha hecho David en Colombia es muy loable, pero aparte es muy útil, porque por lo menos te permite la fase 1, que es acceder a la información. O sea, quiero conocer qué datos están tratando míos y en dónde y para qué. Eso es transparencia y explicabilidad, esos son principios éticos digitales. Ya luego ver la calidad de esos servicios o si corresponde el ejercicio de esos recursos públicos o lo que se erogó con la calidad de esa tecnología, ese es un segundo paso, pero si no das el primero, ¿cómo podrías llegar al segundo? Lamentablemente, si no hay una obligación legal de por medio, es muy difícil que las instituciones públicas se den a esta tarea. No lo van a hacer proactivamente. En Chile no está sucediendo proactivamente. En Colombia no está sucediendo proactivamente. O sea, no desde el gobierno, no desde las instituciones públicas, está surgiendo desde otros sectores, la sociedad civil, la academia, en fin. ¿Cómo llegamos a un estándar adecuado de protección? Porque si hablamos de tecnología, hablamos de protección de datos personales, hablamos de globalización. O sea, no hablamos de esto funciona en Brasil y no sale de Brasil. O sea, los flujos transfronterizos de datos personales con el uso de tecnologías disruptivas suceden en instante, segundo en segundo. ¿Qué están haciendo las autoridades para formar parte de esas conversaciones? ¿Reaccionar? O sea, podemos hablar de lo que está sucediendo en Brasil si quieren. Tienen un acta de inteligencia artificial, una ley de inteligencia artificial que no se aprobó la semana pasada, ¿cierto? Tienen una autoridad de protección de datos personales que puso una medida preventiva, precautoria, a un servicio digital para no utilizar servicios de inteligencia artificial generativa. Tienen una estrategia de inteligencia artificial desde hace 2 años. O sea, hay un camino recorrido, pero ¿cómo van a implementar eso? Porque si ustedes ven el camino de la ANPD, su creación es reciente. O sea, la ley es de 2018, tuvo una vacatio legis hacia 2020, la autoridad es de 2021 y luego se volvió autónoma, creo que en el 2021 también, ¿cierto? 3 años. Ok, 3 años es muy poca madurez para una autoridad de cualquier tipo. 20 años lo son. O sea, digamos que esto no se consolida de la noche a la mañana y menos con todos los cambios que existen. Eh, Creo que es momento de cambiar el chip desde las instituciones públicas y el perfil de las autoridades de protección de datos personales también. Si no llegamos antes a las conversaciones, de nada sirve nuestra actividad. Perdón que lo diga de una forma tan cruda. O sea, para multar empresas o para iniciar procedimientos de responsabilidades administrativas, para eso no existen las instituciones. Las instituciones existen para garantizar derechos. Cuando impusiste una multa es porque ya se violó un principio, ya se transgredió un deber, ya no se respetó un derecho, ya no se cumplió con una obligación. Esa es la parte reactiva, es la consecuencia. Si no entramos a la conversación desde antes en esquemas de gobernanza, de protección de datos personales, de inteligencia artificial o de cualquier otro tipo de tecnología disruptiva y no consolidamos el ecosistema con conversaciones que incluyan a todos los actores, colaboraciones público-privadas con reglas claras, aunque eso signifique que el de enfrente no coincida contigo, aunque significa que tú no tengas la respuesta absoluta de las cosas, porque también los gobiernos son muy dados a controlar las conversaciones. Ok, vamos a hablar en un esquema de parlamento abierto, pero yo modero la conversación. Entonces tú puedes decir hasta ahí, Priscila, ya no digas más, por favor, porque eso no funciona, porque eso no construye. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hay que regular cada una de las tecnologías que surgen? ¿Sí o no? Háganse esa pregunta ustedes. Porque hoy el boom o el trend es AI generativa, ¿no? Pero si en 5 años es computación cuántica, entonces va a haber una ley para la regulación de la computación cuántica. O en 5 años anterior, entonces estuvo mal que no hubiera una ley para regular Big Data.
no sé, o sea, las soluciones no son tan cuadradas. Tiene que existir flexibilidad en esto. Yo no sé cómo vaya a resultar el tema de la IA Act en Europa. ¿Por qué? Va a entrar en vigor en 2025 una parte, la otra parte en 2026. Trae 3 niveles o 3 categorías, si es muy riesgoso, si es medianamente riesgoso, etcétera. No les fue tan bien con la implementación del Reglamento General de Protección de Datos Personales, con el GDPR. Ya tiene 6 años. En su momento fue paradigmática, puso en el centro al titular, las multas fueron cuantiosísimas, todo fue muy espectacular, sí. Pero yo quiero saber si todos los países en la Unión Europea pudieron implementar esa norma a todos los niveles, no solo para servicios digitales globales, que es lo que forma parte de las conversaciones cotidianas por el tema de perfilamiento, data breach, incluso el uso de neurotecnologías, en fin. Yo solo dejo sobre la mesa estas reflexiones. Desde los gobiernos hay que ser autocríticos y entender cuándo está siendo parte de una solución y cuándo no. Y tener la posibilidad, en autocrítica y en humildad, de aceptar, reconocer y tratar de proponer cómo sí hacer las cosas. Nada más que es un tema de voluntad. O sea, la agenda política de un país no la mueve un funcionario público ni una institución. Se tiene que mover desde distintos lugares para que las sinergias lleguen al mismo fin. Se trata de utilizar tecnología. Mucha gente cree que estos discursos o estas conversaciones a veces tienen que ver con no utilizar tecnología. No, por supuesto que hay que utilizar la tecnología, pero hay que utilizarla de una manera responsable. Y para hacerlo de una manera responsable hay que tener la información. Si la ciudadanía no tiene la información de una manera clara y que le llegue, y ahora estamos hablando de transparencia algorítmica, que es un tema muy técnico, muy complejo, que puede tener muchos significados, conceptos, etcétera. Pero hasta en lo más básico, cualquier persona tiene que saber a qué tiene derecho y a qué no tiene derecho. Y en este caso, tiene derecho a saber cómo se trata su información por parte de los gobiernos, en qué, para qué y hacia dónde va. Muchas gracias, Jonathan. Y bueno, Silvia, tú eres quien va a compartirnos cómo ves esta parte desde la perspectiva de Centroamérica, cómo se ha movido, digamos, el contexto, ¿no? Si es benéfico o no en cuanto a la evolución de esta temática tan compleja como la transparencia algorítmica y cómo lo están viendo desde el sector, digamos, público, ¿no? Muchas gracias y gracias por acompañarnos el día de hoy en este panel y también un placer compartir con tan altos profesionales como los panelistas con los que estoy hoy. Respondiendo a la pregunta de Priscila, yo específicamente hablaré de Guatemala y un poco acerca de Centroamérica, pero más de Guatemala porque es de donde soy originaria. Pero respecto a Centroamérica, en Centroamérica, como mencionaba Lía hace un momento, pues Centroamérica tiene países que aún no cuentan con leyes de protección de datos personales, como Guatemala, El Salvador y Honduras. Nicaragua cuenta con una desde el 2012, Costa Rica también, pero ahora están en un proceso legislativo y bueno, Panamá, como mencionaba Lía, viene, su ley entró en vigor en el 2021, pero sí hay un atraso significativo en cuanto a la protección de datos personales. No es un tema que sea tan relevante en la región. De hecho, por ejemplo, en Guatemala no se escucha al respecto y tampoco es que le importe tanto a los gobiernos pasados, no les importó tampoco en el legislativo, en el organismo legislativo. Y bueno, creo que para comenzar a hablar de tecnologías emergentes y cómo estas deben ser reguladas y demás, también deberíamos hablar primero de la protección de datos personales, ¿verdad? Porque es la base fundamental de esto, ¿verdad? En Guatemala sí han habido intentos de regulación,
Específicamente se encuentra uno desde el 2022 y otro desde el 2023. La fecha tampoco han sido aprobados y estas iniciativas se encuentran pues en pausa en el organismo legislativo. Y bueno, solo con ello vemos la poca voluntad política de parte de los legisladores. También Guatemala tiene una estrategia nacional de seguridad cibernética. Esta data desde el 2018, es realmente, si tienen la oportunidad de revisarla, es una estrategia bastante vaga, incluso, bueno, fue propuesta por un gobierno que tampoco tiene muy buenos antecedentes, ¿verdad? Y bueno, aparte de que solo son ciertas directrices, no es que se implementen, ¿verdad? Del 2018, luego siguió otro gobierno que tampoco es que haya puesto en práctica esta estrategia nacional de seguridad cibernética. Luego, bueno, tenemos el gobierno que acaba de entrar en turno recientemente en enero. Y bueno, se esperaría que con ello avanzara un poco más, ¿verdad? Pero aún así, pues tampoco es que sea un tema tan relevante para el país. Guatemala tiene un montón de problemas, como seguramente todos los países lo tienen, ¿verdad? Pero creo que por el momento no ha sido la prioridad y bueno, espero que en algún momento cambie, ¿verdad? Sí es un problema bastante fuerte que a pesar de que existan estrategias o se impulsen desde el gobierno, el hecho de que cada gobierno cambie también significa que estas estrategias y demás dejan de tener como importancia porque es otro gobierno, ¿no? O sea, no hay una continuidad que nos permita seguir una ruta o que tengamos unas directrices claras, ¿verdad? Y bueno, eso es por el momento. Muchas gracias, Silvia. Y también un poco regresando con Romina, aprovechando que estás aquí, o por qué viste esta necesidad de construir, digamos, esta base y cuáles serían las recomendaciones que darías al sector público, ¿no? Y sobre todo, Priscila, bueno, disculpa, te escucho súper entrecortado. ¿me escuchas No ahora? sé si soy yo. ¿Me escuchas? Sí. Ah, ok. Te vuelvo a repetir que cuál sería, digamos, las recomendaciones, ¿no? Tú que has tenido una trayectoria para construir esta base de datos, pero ¿cuáles serían las recomendaciones específicas que darías al sector público en relación, digamos, a todo esto? Y también que nos compartieras cuáles han sido, digamos, los obstáculos y los retos con los que te has enfrentado últimamente para construir la base. Em, Voy a partir por el final de la pregunta porque podrías desembocar finalmente en las recomendaciones, los principales obstáculos con los que nos hemos encontrado nosotros para poder levantar este repositorio, que es un repositorio, si tú quieres, privado, porque la Universidad Adolfo Ibáñez es una universidad privada que tiene una escuela de gobierno, pero con vocación pública finalmente, ha sido el acceso a la información. Nosotros recogemos estos datos de los mismos anuncios que hacen las autoridades cuando van a implementar sistemas automatizados, porque se suele ver esto como casos de éxito, buenas noticias, y en muchos casos lo son. Cuando tú tienes listas de espera eternas de personas que esperan por una atención de salud y puedes utilizar algoritmos para poder acelerar y poder mejorar la situación de esas personas, por cierto que son buenas noticias, pero acceder a información ha sido el principal obstáculo nuestro, por eso nosotros construimos este repositorio con bastante modestia en ese sentido, porque utilizamos las mismas fuentes públicas que a veces pueden ser muy variadas, desde un anuncio o una rendición de cuentas
en el Congreso, un informe presupuestario, unas bases de licitación de compra. Entonces, hay diferentes fuentes públicas en las que nosotros nos basamos para poder recoger, para poder publicar esta información, y por lo mismo tenemos un comité técnico que revisa esto y que finalmente decide si es que esto se publica o no, porque muchos anuncios a veces quedan solo eso, en un anuncio, pero no se implementa la tecnología derechamente. Entonces, esta falta de información o esta variedad de información sería uno también de las recomendaciones. Nosotros hemos hecho estudios justamente con el Consejo para la Transparencia chileno para poder detectar los algoritmos públicos y en algún momento el Consejo para la Transparencia quiso avanzar en una instrucción general de transparencia algorítmica, asunto que quedó rezagado finalmente cuando cambió el Consejo Directivo, porque como se mencionaba también en las presentaciones, en la del IA específicamente, muchas veces cambian las autoridades y cambian las prioridades, y eso justamente pasó en Chile. Estábamos avanzando con el Consejo para la Transparencia en una instrucción general de transparencia algorítmica, considerando la normativa de acceso a la información pública, porque si los actos públicos administrativos son públicos, ¿por qué no lo son las decisiones que se toman con algoritmos públicos? Entonces, en base a esa lógica, el Consejo había decidido avanzar, pero bueno, cambió el Consejo Directivo y hasta el minuto no tenemos noticias que se vaya a retomar esa iniciativa. Cuando quisimos pesquisar los algoritmos públicos, también nos encontramos con varios desafíos que se pueden transformar en recomendaciones respecto a qué es lo que entendemos por la automatización con algoritmos en el Estado, cuándo son inteligencia artificial o no, cuándo utilizan datos personales. Desde el mismo concepto de dato personal a veces hay dudas desde el sector público, entonces falta mucha construcción de capacidades. Que sería una primera recomendación. Las leyes de protección de datos son una base para nosotros muy importante que se apruebe la normativa en Chile, porque va a dar también un primer paso de la transparencia algorítmica, ya que no pudimos prosperar en esta iniciativa que estuvimos trabajando con el Consejo para la Transparencia y quedó en un borrador de consulta pública a punto de ser publicado. Y bueno, finalmente esperamos que se retome, porque de la mano del acceso a la información pública está también la transparencia algorítmica, que se une con la protección de datos acá, porque también nos permite conocer cómo el Estado utiliza nuestros datos y rendirnos cuenta sobre ese uso. Muchas gracias, Romina. Y Lía, en el mismo sentido, ¿crees que este tipo de proyectos, como lo que nos ha presentado Romina, puede ser implementado dentro de Panamá? ¿Cuál ves que serían como igual los obstáculos, incluso los retos para acceder a esta información? Y sobre todo si dentro de Panamá están o saben que están utilizando cierta tecnología que por parte del sector público, que incluso puede derivar en violaciones a derechos humanos. ¿Cómo lo ves, Lía? Sí, creo que muchas veces un error de las autoridades, principalmente del sector público, es por un tema de automatización de sus procesos, incluso de la tramitología que llevan a cabo, utilizan tecnologías sin antes analizar las posibles consecuencias o violaciones que podría traer alguna garantía fundamental de los ciudadanos, en este caso la privacidad. Entonces yo creo que más que montarnos en el carrito de la moda, como dices tú, de un tema que sea sexy, porque es el tema del que todo el mundo está hablando, deberíamos hacer primero un estudio de lo que tenemos en cuanto al marco normativo en el país. Segundo, en cuanto a las herramientas que ya se están utilizando y si realmente son una inteligencia artificial. Recuerdo en la época de la pandemia ya solían decir que los chats que suelen configurar de WhatsApp para que respondan automáticamente con preguntas, lo consideraban ya como una herramienta de desarrollo de inteligencia artificial, cuando creo que no lo es, a mi concepto podría serlo, pero no en un sentido amplio o estricto. Entonces creo que desde esa parte comenzaría lo que ha mencionado Jonathan, también es súper valioso de volver a repetir, recalcar, no
basta con únicamente utilizar la tecnología y ponerla al servicio del funcionario, el servidor público o el ciudadano. Hay que poder previamente analizarla y capacitarles. En ninguna empresa, en ninguna organización del sector privado se compra tecnología y se pone a disposición del trabajador para que haga con ella lo que desee. Siempre se pasa por procesos de capacitación, de estudio de la misma, de proceso, de cómo se va a adecuar a X o Y dirección, departamento. Entonces, eso faltaría principalmente en Panamá, dejar de ver el tema como un tema sexy, ver un tema como un tema de prioridad o un tema de que es algo que ya es realidad, que no es algo novedoso, que es algo que en los últimos 10 años se ha venido desarrollando y en los últimos 2 o 3 ha sido a pasos agigantados, que nos está comiendo porque lastimosamente nosotros vamos a ir siempre con un paso atrás de la regulación y que veamos en estos temas una obligación, una obligatoriedad de regular. No todo se soluciona a través de regulaciones estrictas o copias a modelos regulatorios de otras partes del mundo, cuando la realidad de nuestros países es totalmente distinta. Entonces se puede comenzar por una estrategia nacional de inteligencia artificial e ir viendo, adecuando, capacitando, introduciendo a los diferentes actores que ven viendo el tema, porque estoy segurísima que cuando esto salga o cuando esta estrategia salga, seguramente va a ser una estrategia que esté rezagada con respecto al trabajo que diferentes actores de otros sectores, además del sector público, están utilizando. Entonces yo creo que esa sería mi primera recomendación, mi principal recomendación y de lo que yo actualmente veo que es lo que está sucediendo en mi país y en la región. Muchas gracias, Lía. Y Jonathan, ¿cómo consideras que el sector público tendría que abordar estos temas, más allá de que se abran parlamentos abiertos que luego pueden llegar a la simulación, ¿no? Pero porque digamos, cada país tiene un territorio, una cultura, una diversidad, ¿no? Pero ¿cómo poder jalar, digamos, al interés de este sector público a que apliquen una ética en cuanto a las tecnologías en diferentes, digamos, temáticas, ¿no? Y que sobre todo tengan esa conciencia o esa sensibilización a no solamente proteger los datos personales y la privacidad, ¿no? Que digamos es uno de los temas que lleva esto, pero también que se puedan proteger otros derechos, ¿no? En el sentido, por ejemplo, que dentro del sistema de justicia penal, ¿no? Ahora estén utilizando una tecnología ahí de inteligencia artificial y no solamente tienen que velar por la protección, sino que también, digamos, por el debido proceso, sino que también por el acceso a la justicia. ¿Cómo crees, cómo lo ves por ahí? Muchas gracias, Priscila. Fíjate lo esquizofrénico del argumento que te voy a plantear. Se supone que en México en los últimos 6 años no se invirtió en tecnología porque la tecnología tenía que ver con la corrupción, con actos de corrupción, ¿cierto? O sea, las compras de tecnología tenían que ver con actos de corrupción. Entonces, dentro de la política de austeridad del país, vino no invertir en tecnología. ¿Qué tal si cambiáramos la cara de ese argumento hacia decir, si conociéramos qué tecnología se compra, cómo funciona y para qué, entonces sabríamos cómo se ejercen los recursos y en consecuencia sabríamos si hay actos de corrupción o no hay actos de corrupción, ¿no? Es al revés, o sea, no es dejar de comprar porque ahí puede haber algo malo. Mejor ponle la lupa a todo para saber qué bueno y qué malo puede haber. A nivel estatal y municipal, en mi país, se invierte en tecnología que es invasiva. Por ejemplo, hay una alcaldía en la Ciudad de México, que es como un municipio, ¿no? Es lo similar, que va a ser videovigilada. ¿Ya sabías eso? Esa alcaldía que va a ser videovigilada. Ah, ok. Siempre es por temas de seguridad. Si se dan cuenta en el reporte que nos presentó Romina, la mayoría de los algoritmos públicos que tiene registrados en la estadística tienen que ver con seguridad pública o nacional. Esa siempre es la bandera para utilizar tecnologías que puedan ser invasivas. Lo que no nos hemos dado cuenta es que la combinación de estas tecnologías disruptivas puede tener efectos irreversibles en los titulares, en los usuarios. O sea, si tú combinas reconocimiento facial con inteligencia artificial generativa y blockchain, quién sabe cómo te puede ir con eso. Esperemos que sepas cómo utilizarlo.
que ese es el punto anterior. Si no sabes cómo utilizar esa tecnología, es como tener un carro de lujo, por no saber cómo prenderlo. Es como tener una regulación muy buena, pero no poderla implementar. ¿Hacia dónde quiero ir? Quizá el acceso a la información, como lo mencionaban anteriormente, podría ser un punto de partida para generar una obligación hacia las instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno para transparentar específicamente como una obligación de transparencia, y ese no es mi tema porque yo me dedico al otro tema, el de protección de datos, pero como una obligación de transparencia, ¿qué se invierte en tecnología y bajo qué parámetros? O sea, ahí tendría que ver en la regulación por lo menos las reglas básicas de lo que requieres cumplir para que no sea una licitación pública nacional o una invitación a por lo menos 3 o una adjudicación directa, que son procedimientos de contratación que hay en México, sin mayor justificación, porque además eso compromete otros derechos, como bien lo decías, entre ellos la privacidad y la protección de datos personales. O sea, sí hay mecanismos, digamos, a través de los legisladores para poder hacer esto, sin duda los hay, nada más que los legisladores tampoco son especialistas en todo, y eso se dice con muchísimo respeto. No pueden saber de todo, ¿no? Entonces tienen que llegar de las personas que pueden asesorarles en estos temas. ¿Los esquemas de parlamento abierto son funcionales, son útiles? Bueno, puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no, depende cómo lo manejen, cuáles son las conclusiones y cuál sea el seguimiento que haya a los resultados o a las determinaciones que se tomen en esos esquemas, porque si es hacer un foro y dejarlo grabado y ya, bueno, ya se les escuchó a todos, pero la ley va a ir así, eso la verdad que no. ¿Qué se hizo en México últimamente? Pues la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial del Seno de la República. ¿Qué buscó ese ejercicio? Bueno, pues incluir a todos los actores. ¿Incluyó a todos? Pues yo creo que no. ¿Incluyó a actores de cada uno de los, digamos, instancias o de los stakeholders? Pues, yo pienso que sí. A lo mejor no todos los que se veían, pero sí había representación de. ¿Qué buscó establecer? Política pública. ¿Para qué? Para regular la inteligencia artificial de una forma informada y responsable. ¿Pero qué creen? Ya cambió el gobierno. Y como ya cambió el gobierno, ya cambió el Congreso. Entonces, quien impulsó eso ya no es legislador. Y como ya no es legislador, pues volvamos a empezar. Si es esquizofrénico, ¿no? A lo mejor los esquemas como Open Loop, y aquí está María, o los sandboxes, pueden ser esquemas útiles para este efecto. ¿Por qué? Porque son como laboratorios de prueba, pero que no tienen que ser dirigidos exactamente por alguien, sino que todos los que estamos en la mesa intervenimos de una forma, digamos, democrática, si se permite ese término, y luego llegamos a conclusiones en conjunto, sin que sea algo que esté impulsando en específico un actor desde el gobierno, en fin. A mí se me ocurre eso. Puede haber más salidas, sí puede haber más salidas, pero por lo menos que es un punto de partida, que es decir, si inviertes un peso público en tecnología, quiero saber si esa tecnología es invasiva en materia de derechos humanos o no. Y ya, o sea, ya no hablo de evaluación de impacto a la privacidad, ¿no? O de evaluaciones éticas, ¿no? Ethics Impact Assessment o Human Rights Impact Assessment. Pues las evaluaciones de impacto, como platicamos ahorita con Francia, por lo menos que sean vinculantes, ¿no? Porque si hacen una PIA, una Privacy Impact Assessment, y luego solo son recomendaciones que no tienen consecuencia alguna, pues aunque esté en la ley, son como llamadas a misa, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Tú, Silvia, ¿cómo lo ves en el país? Porque luego, ayer justo estábamos hablando de este como efecto Bruselas que también lo planteó Jonathan, ¿no? De que no necesariamente el GDPR tiene que utilizarse para todos, y, o sea, todos los gobiernos, pero a veces los gobiernos, desafortunadamente, más los latinoamericanos, miran hacia Europa, ¿no? ¿Qué opinas? Gracias, Priscila. Justo ayer, como menciona Priscila, estábamos hablando un poco en el panel que tuvimos también sobre que a veces no es necesario sobreregular lo que tenemos o buscar que todo esté regulado o en ley, pero en casos como
países como Guatemala y algunos de Centroamérica que les mencioné, El Salvador, Honduras, el hecho de no tener una ley, entonces tampoco tenemos una base, ¿verdad? Entonces sí es por lo menos necesario regular lo básico, porque es un punto de partida que nos puede servir. Y bueno, en cuanto a lo que mencionaba también Jonathan, necesitamos pues mecanismos de transparencia, ¿verdad? Guatemala, a pesar de que no tiene ley de protección de datos personales o algo que regule las tecnologías emergentes, no significa que no utilice sistemas automatizados, ¿verdad? Ya sea directos o sea, que fueron adquiridos por el Estado o que fueron una donación. Guatemala, al ser un país de paso hacia México y de tránsito hacia Estados Unidos, con un flujo bastante marcado de migrantes, también utilizan sistemas automatizados. Esto han venido desde el 2014, acuerdos que han mantenido con Estados Unidos, México, El Salvador y Honduras. Luego, desde el 2019 también, a raíz de esos acuerdos han recibido sistemas automatizados por los cuales pues procesan 1 millón de datos de los migrantes, ¿verdad? Esto con la justificación de seguridad nacional, de evitar criminales que estén pasando por las fronteras, pero también están vulnerando derechos de las personas migrantes, ¿verdad? Están vulnerando a personas que históricamente han sido vulneradas, ¿verdad? Entonces, pues el hecho de contar con estos sistemas automatizados, poco se conoce. Organizaciones que han liderado solicitudes de acceso a la información pública y que tampoco han tenido respuestas, por ejemplo, desde el 2019, tengo entendido. Esto es de la coalición, que vuelvo a traer el tema, que Veridiana nos acompaña el día de hoy, pero la Electronic Frontier Foundation y también Access Now han llevado esta coalición de Migrar sin Vigilancia. Ellos también han solicitado o sea, informes de transparencia y demás, y que no han obtenido información. Em, Desconozco si, por ejemplo, el gobierno actual será un poco más transparente o accesible, ¿verdad? Pero deberíamos partir también de que necesitamos esos mecanismos de transparencia, como mencionaba Jonathan, saber qué tecnologías está utilizando el gobierno, cuáles han sido adquiridas por ellos y cuáles han sido donadas, ¿verdad? También necesitamos saber qué tan necesarias son, si son proporcionales y si realmente están cumpliendo con su cometido o solo están vulnerando a estas personas, ¿verdad? Y bueno, por ahí me quedo. No, muchísimas gracias, Silvia. Creo que tienes toda la razón, porque depende mucho de los contextos en los países, de los cambios también políticos, ¿no? Porque no se institucionaliza, digamos, la parte de la agenda digital, no es algo prioritario, digamos, ¿no? O sea, lo pasan como a un segundo, tercero o hasta cuarto término. Y desafortunadamente lo que empieza, cuando empiezas a discutir, empiezas a aportar, luego hay un cambio de gobierno, ¿no? O no es la iniciativa que supuestamente ibas a construir. Pues muchísimas gracias. Yo me gustaría dejar abierto el espacio para ver si tienen comentarios, dudas, sugerencias. Sí, ver. Muchas gracias. Yo tenía una también, Romina, pero creo que la perdimos, ¿sí? Vale. Entonces, hago una pregunta a Jonathan y si los demás quieren también comentar. Bueno, me llamo Veridiana, soy de la Electronic Frontier Foundation y trabajo con los países de la región en temas de derechos de tecnología y quisiera justamente hacer una pregunta teniendo en cuenta lo que has mencionado en tu intervención sobre el papel, el rol de la prevención.
Y nosotros desde nuestra región vemos distintos esfuerzos y políticas en el marco de la transformación digital, con mucha inversión para el despliegue cada vez mayor de estas tecnologías, pero no solemos ver con la misma efectividad la creación de una infraestructura al lado de esto de protección de derechos que siga la implementación de la infraestructura de los sistemas de inteligencia artificial y de decisiones automatizadas. Entonces, desde tu perspectiva de una autoridad de protección de datos, pero también de acceso a la información, que yo diría que son dos temas cruciales en términos de haber una infraestructura de protección de estos dos derechos en las distintas esferas federativas de los estados que despliegan esas tecnologías. ¿Cómo ves ese escenario y cómo piensas que sería la mejor manera de desplegar esfuerzos de transformación digital que comprendieran que las cosas deberían caminar juntas, también en términos de inversiones de los estados, en garantizar autoridades de protección de datos, autoridades de acceso a la información, distintas unidades federativas responsables de protección de datos para lidiar con las solicitudes de las personas y instancias de participación social también en la discusión de estos temas? Y todo esto también necesita de inversión pública, ¿no? Muchas gracias, Priscila. Gracias por la pregunta. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que debería haber alguna acción o por lo menos alguna obligación que estableciera que todo este desarrollo tecnológico y toda esta evolución que hay en temas de innovación estuviera aparejada de medidas para resguardar libertades y derechos fundamentales. Pero ¿cómo lo estructuraríamos? Porque si tú prohíbes, si lo metes como, si lo incorporas como una prohibición, entonces eso es una obstrucción a temas de economía digital y de comercio electrónico. Y eso desincentiva la inversión en el país y afecta a nivel económico. Si no lo regulas, entonces se vuelve lo que, por lo menos en mi país, se dice tierra de nadie. O sea, no hay ninguna certeza o seguridad de lo que pueda suceder en torno al uso de estas tecnologías. Insisto, reitero que quizá desde la parte de acceso a la información, si hay una oportunidad para poder obligar, cuando haya inversión del Estado en desarrollos tecnológicos que pertenecen a la industria o a la iniciativa privada, que hay una vinculación entre esto. No estoy hablando de develar información de personas privadas, porque eso iría en contra de la protección de los datos personales. Estoy hablando de empresas que desarrollan tecnología, que contratan con gobierno o que gobierno contrata con ellos, que ejercen recursos públicos. Ahí puedes tener un primer filtro, por lo menos, de control para cumplir con determinadas medidas que tengan que ser previas a la implementación de esto. O sea, les voy a poner un ejemplo, no de México. El tema de neurotecnologías y de Emotiv y del Tribunal Supremo en Chile. Emotiv es un dispositivo que va por afuera de la cabeza, que detecta la actividad eléctrica del cerebro, seguramente todo el mundo ha escuchado de ellos. Entró por ahí Guido Giraldi, que era un ex legislador activista, demandó porque dónde guardan su información, si está en la nube, si está anonimizada, no está anonimizada, si es reversible esa anonimización. Ok, ya está hasta en la Constitución chilena regulado el tema de la actividad eléctrica del cerebro, en el artículo 19 desde 2021, 19.2. Ok, saquemos el producto del mercado. Ya no se puede, esa es la resolución del Tribunal Supremo de Justicia en Chile. Ya no se vende el producto en nuestro país hasta que cumpla con estas determinaciones, incluyendo algunos temas que tienen que ver con seguridad de la información. O sea, está bien, pero el daño ya está hecho, ¿no? O sea, ya lo comercializaron, ya. Y eso pasó en Chile y se hizo famoso en Chile y por eso vino toda una conversación de neuroderechos, neurodatos, neurotecnologías. Pero pasa en todos lados, porque ese dispositivo lo puedes comprar en Amazon o bueno, cualquier servicio digital, ¿no? Es muy fácil y te llega. Yo he visto en México, me quedé sorprendido hace un par de semanas que fui
justo una empresa que ve temas de marketing, etcétera, que lo están utilizando como si fuera un estudio de mercado. O sea, como si le preguntaras a las personas para poner palomita o negativa respecto de si les gusta o no un producto, eso, pero conectado al cerebro, para ver cuáles son las sensaciones. Imagínense cuáles pueden ser los impactos de eso. O sea, coincido contigo, solo habría que encontrar el balance para no desincentivar el tema de economía digital, insisto, comercio electrónico, pero sí tener algún mecanismo que sea, hay una palabra que es clave en todo esto, efectivo. Si las cosas no son efectivas, no sirve que esté en ninguna ley o en ninguna norma. O sea, y para que sea efectivo tiene que ser de posible cumplimiento. Si tú le pones a alguien, a una MIPYME, obligaciones que le generan costos que son muy altos, pues va a optar por no cumplir, porque eso no es una inversión por ello, para ellos, es un gasto. O sea, le tienes que poner la obligación, pero también las herramientas para que puedan cumplir. ¿Pero te refieres a nivel estatal o a nivel gubernamental? Ah, no, definitivamente a niveles, o sea, yo veo la vinculación con la industria porque quien desarrolla más tecnología no son los gobiernos generalmente, sino son las empresas privadas. Pero si ellos desarrollaran tecnología, tendrían que tener desarrollos para, digo, obligaciones para el desarrollo responsable de esa tecnología. O sea, no veo que hagan mucho código o que desarrollen mucho algoritmo en los gobiernos. Más bien compran lo que ya está hecho con las partes positivas y negativas que tiene eso. Pero si fuera un país en el cual se desarrolla tecnología, no sé, quizá la India o se me ocurre ahorita, no sé quién más podría ser, pues quizá ahí sí podría establecer desde la ley obligaciones, pero hacia el sector público, ¿no? Eu vou falar despacio, pero em português, ok? A pergunta pode ser para qualquer um que se sentir confortável para responder. E tem bastante vínculo, ligação com o que ela acabou de perguntar e a sua última resposta. Porque quando eu tenho um background em proteção de dados pessoais, é com isso que eu trabalho, e quando a gente para refletir sobre transparência, ele é um tema que por si só já se torna complexo, porque muito se debate o próprio conceito de transparência, especialmente falando de inteligência artificial, mas também porque a gente tem que tomar cuidado com aquela ideia do que eu informo e como eu informo. Muito buscando essa questão de efetividade também, quando a gente pensa em direitos dos titulares e etc., e pessoas hipossuficientes que não teriam nem condição de compreender o que está sendo falado e coisas do tipo. E quando a gente traz para essa questão de transparência algorítmica, especialmente em tecnologias e de deep learning, que são opacas de um modo geral, ou pelo menos têm um funcionamento um pouco obscuro, esse tema de novo, de se compreender até onde vai a transparência, ele é muito, muito latente, porque até que ponto eu explicar como funciona um algoritmo vai trazer efetividade em termos de compreensão e autodeterminação para as pessoas. Mas aí, pegando o gancho com o que você acabou de responder, se a gente partir do pressuposto que a maior parte dos estados não são desenvolvedores de tecnologia, mas consumidores, até que ponto aquela barreira do segredo comercial que todo mundo vai conseguir trazer efetividade para uma demanda de transparência pelos estados? Es una muy buena pregunta. Yo creo que tienes que sacrificar parte, la gran justificación, sobre todo otra vez en el sector privado, para no develar la información relacionada con el know-how del algoritmo, es que compromete temas de propiedad intelectual. Yo, o sea, yo quiero cumplir con transparencia y explicabilidad, que son principios éticos digitales, y con transparencia algorítmica, pero no te puedo decir cómo funciona porque el código es mío. O sea, yo lo desarrollé como, si ahí es donde está mi negocio, ¿no? Pero si el código es abierto, a lo mejor ahí cambia un poquito la situación. Yo no sé hasta qué punto los gobiernos tendrían que llegar al nivel de imponer una obligación hacia la industria de mayor transparencia para comprar ese tipo de tecnología. No es tan absurdo pensarlo, ¿eh? O sea, en realidad, si no tienes un parámetro para comprar tecnología y compras lo que se te pone enfrente, pues a lo mejor que sea
de libre acceso, ¿no? Y te quitas los problemas de know-how e impulsas temas de transparencia y explicabilidad. Puede ser una posible solución, no sé. Muchas gracias. Lía, ¿quieres aportar algo sobre este punto? Me encantaría, pero si me repiten la pregunta en español, porque mi portuñol no funcionó. Oye, Lía, a ver, te hago una traducción porque yo tampoco sé portugués, pero de lo que le entendí, lo que te puedo decir es que él lo que cuestiona es hasta qué punto este tema de propiedad intelectual y de know-how en los algoritmos puede ser una justificación para no transparentar, digamos, el uso de la información personal y no personal cuando se contratan sistemas de inteligencia artificial o se usan algoritmos en los gobiernos. Bueno, si se Obrigado. ve desde el punto de vista de la inteligencia artificial, al momento desde el punto de vista de la propiedad intelectual, y yo te voy a referir más o menos a cómo se daría en el caso de Panamá, y creo que no dista de mucha diferencia con respecto a otros países de la región, en materia de propiedad intelectual o registros de derecho de autor y demás, cuando uno comparte un registro de, se has creado a lo mejor un programa de ordenador o software o demás, para poder garantizar que no se violen los derechos de propiedad intelectual, no se presenta en su totalidad, se presentan una parte o parcial de lo que es el código, o en este caso el algoritmo, porque presentarlo todo se cederían todos los derechos a un tercero. Igualmente también hay una figura que se llama como el contrato de Scrub, que es como un contrato de depósito en materia de propiedad intelectual para software, en la cual hacen una garantía que tú estás depositando el código, en este caso el algoritmo, en su totalidad, pero que la persona que lo utiliza o que lo está teniendo a disposición no podrá hacer ningún uso contrario para lo cual lo está teniendo. Entonces creo que en materia de propiedad intelectual sería muy interesante la pregunta, muy profunda, pero hay alternativas que se pueden tomar en cuenta para poder resolver esto. Muchísimas gracias. Pues algo, ya nos queda, estamos sobre el tiempo, pero nada más me gustaría como con qué quisieran cerrar, igual un minuto, para que todos puedan compartir algo que les gustaría cerrar. Si quieres, empezamos contigo, Lía. Bueno, agradecerles muchísimo por la organización del panel, al CPDP Latam por la organización del evento, que por 3 años consecutivos me lo pierdo presencialmente, y decirle que sí, que no dejemos de ver los temas de inteligencia artificial como temas que únicamente competen a los especialistas del sector técnico y aislados a un tema de protección de datos o protección de la información, tener estrategias nacionales de inteligencia artificial, tener sandbox, tener principios éticos para su uso y demás, si no están alineados con la regulación actual o los estándares actuales en materia de protección de datos, va a ser muy difícil que realmente su aplicabilidad sea la correcta o adecuada. Bueno, pues gracias a la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Fue un gusto compartir con ustedes. Y sobre lo que quisiera decir es que creo que es necesario siempre cuestionar cada medida que sea implementada, ya sea desde el sector privado o público, qué tan necesarias o son cada una y qué tan proporcionales, y siempre verificarlo con los derechos humanos, pues, porque al final creo que ello nos ayudaría a no violentar a las personas. No, no mucho más, ya hablé mucho. Pues, agradecerles mucho la invitación. Desde luego siempre estoy muy abierto al diálogo, a seguir reflexionando y aprendiendo de estos temas. Las legislaciones de datos personales son neutrales, aplican aspectos físicos y digitales a ambos. Estamos hiperconectados, interconectados, somos dependientes digitales. Tenemos que formar parte de estas conversaciones. No es ajeno a nuestra vida cotidiana. Gracias. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias.